Bien, bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, hoy la idea era hacer la segunda parte de la charla del domingo pasado, de título Mis infinitos egos, la cual pensé que no se había grabado y por eso pensé hacer una parte 2, pero al final sí se grabó y ya está en YouTube, la parte uno, pero no se grabó toda. Así que bueno, de todos modos viene bien hacer una segunda parte para reforzar algunas ideas, tal vez ver algunos comentarios más o algunas preguntas y terminar de redondear el tema y de simplificarlo, o sea, de entenderlo de manera súper clara y que no quede ninguna duda. Entonces, recordemos de qué se trataba, mis infinitos egos. Habíamos empezado del principio, del concepto que siempre tenemos que recordar, porque tal vez es el más importante, y que es qué es lo que somos, ¿no? Si uno reflexiona, se observa, medita, termina viendo que en el fondo un ser humano, o sea, cuando uno empieza a analizar, piensa que el ser humano es un cuerpo con dos piernas, dos brazos, con una determinada anatomía, con una serie de características, con una personalidad, con actitud, con una serie de costumbres y hábitos, y uno dice, todo eso es lo que yo soy, lo que yo pienso y lo que yo siento, todo eso es lo que yo soy. Y eso es, fíjense que es bastante típico, que muchas personas, o sea, hay incluso comentarios en YouTube o frases, o en YouTube o en Facebook o en redes sociales en general, que dicen, tú eres lo que tú haces, por ejemplo, como diciendo, realmente lo que verdaderamente te representa es lo que haces, no lo que pensás. Pero la realidad es que eso es incorrecto, porque lo que una persona hace es una consecuencia de lo que uno es, no es lo que uno es. Hay personas que piensan que lo que uno es que uno es su conducta, o que uno es su cuerpo, o que uno es lo que piensa, o que uno es lo que siente, o uno es lo que desea, pero en realidad no somos nada de eso. Todo eso son pertenencias, o sea, nuestra conducta, o sea, mi conducta, mi comunicación, mis deseos, mis pensamientos, mis sentimientos, todo eso son pertenencias. Porque si yo puedo decir que algo es mío, significa que eso que es mío no soy yo, obviamente. Entonces, si yo puedo hablar de mis pensamientos, significa que mis pensamientos no son yo soy el dueño de los pensamientos, soy el generador de los pensamientos. Entonces, volvemos a la idea principal que quería nada más recordar y seguir masajeando, porque todas estas ideas hay que masajearlas para entenderlas y para que realmente se incorporen. Uno tal vez puede decir, bueno, pero esta idea ya la vimos, ya la comentamos. Sí, perfecto. Pero las ideas no alcanza con conocerlas para internalizarlas. Hace falta masajearlas, mirarlas de todo su punto de vista, ver todas sus relaciones. Y recién ahí se empieza a entender, se empiezan a entender a fondo, verdaderamente. Entonces, si no somos lo que pensamos, no somos lo que sentimos, no somos lo que hacemos, no somos el cuerpo, no somos nuestra conducta, tampoco somos nuestras palabras, ni somos nuestra comunicación, ni tampoco somos nuestras intenciones. ¿Qué somos? Somos el generador de todo eso. O sea, el pensador, el hacedor. Y si existiera la palabra, podríamos decir el sentidor. También se puede llamar, para que sea, esa palabra no existe, creo, así que la palabra más correcta sería tal vez un ente pensante, un ente sintiente o un ente sensible, y un ente que que puede tener también una conducta. Ahí tampoco existe un ente hacedor sería. Bueno, somos el hacedor, el pensador, y originalmente el pensador, porque todo se origina en pensamientos. Luego los pensamientos, por un fenómeno que la otra vez vimos y hoy podemos repasar, se transforman en sentimientos o en emociones, y luego se transforman en conductas. Bien, pero en definitiva somos
ese pensador. Y lo que habíamos visto el domingo pasado es que originalmente fuimos un pensador libre. ¿Qué significa un pensador libre? Un pensador que no tiene ningún límite a su capacidad de pensamiento. No tiene ninguna idea o ningún conjunto de ideas prohibidas o descartadas. Y habíamos hecho la analogía de una persona que, si originalmente es libre, puede circular por toda la ciudad. Pero si luego se va limitando por algún motivo, porque se convence de algo, se convence de que parte de la ciudad es peligrosa, entonces por esa parte ya no puede circular. Después se convence de que otra parte de la ciudad no conviene o no es interesante, y así va eliminando partes de la ciudad, entonces termina circulando por una cuadra. O sea, termina circulando siempre por la misma cuadra, la cuadra de su casa, y conociendo solamente a sus vecinos y a su gente más cercana, y ya no puede circular por toda la ciudad. Su propia mente se lo limita. No es que no puede, sí puede, pero no lo hace, simplemente por una autolimitación, porque acá no sirve, por esto no se puede, porque esto está prohibido, porque esto es malo, porque esto es peligroso, porque esto es feo, porque esto está oscuro, porque acá no, esta parte es gente que no vale la pena, etcétera, etcétera. Por ideas que la persona fue adquiriendo y se fue convenciendo, se va achicando, se va autolimitando y se va achicando sus posibilidades. Antes podía circular por toda la ciudad, ahora circula siempre por la misma cuadra. Bueno, eso mismo sucede a nivel de nuestra alma, o sea, el pensador, lo que somos. Somos un pensador, somos un alma espiritual con capacidad de pensar, originalmente de manera libre, o sea, podemos pensar y circular por toda la ciudad, por circular por todos los pensamientos posibles. Pero a medida que vamos incorporando creencias que nos limitan, entonces nuestra capacidad de pensamiento se va achicando. Eso es lo que vimos, y la idea hoy es seguir repasarlo y aprovechar el repaso para profundizarlo y asegurar que esta idea quede clara, y además asegurar que nos quede claro qué es lo que tendríamos que hacer para recuperar la libertad perdida. O sea, originalmente fuimos un pensador libre, pero al ir incorporando determinadas creencias que van limitando ese pensamiento, hemos llegado a nuestra situación actual en la que no somos un pensador libre. Tenemos ya toda una serie de creencias establecidas, fijas, pensamientos fijos. Una creencia, recordemos que es un pensamiento fijo, y que además de fijo es subconsciente, o sea, está en un nivel de la mente que no llegamos a ver, entonces se complica su corrección, porque si uno tiene un pensamiento consciente que es incorrecto, es muy probable que lo vea rápidamente, o que sea que se dé cuenta de ese pensamiento incorrecto. Tarde o temprano se dé cuenta. Pero si el pensamiento es incorrecto, pero está en nuestra mente subconsciente, mientras esté ahí no hay forma de verlo. O sea, no vemos la mente subconsciente, a no ser que nos internemos en ella a través de la meditación y la reflexión. Pero bueno, volvamos a repasar el proceso, y les pido que me ayuden con preguntas o comentarios para repasar bien a fondo para los que no estuvieron, y para los que sí estuvieron seguir internalizando y tratar de ir siempre un paso más allá, para que lo que uno cree que entiende, en realidad entenderlo más a fondo todavía. Entonces, somos un pensador, originalmente pensadores libres, pero ¿cuándo fue que perdimos esa libertad? ¿Por qué perdimos esa libertad? Y simplemente porque, si bien éramos pensadores libres, éramos pensadores sin experiencia y sin claridad sobre cómo son las cosas. Simplemente teníamos libertad, estábamos en una situación perfecta, obviamente a nivel espiritual, o sea, a nivel del espíritu y de la mente, no una experiencia física, pero el solo hecho de tener libre albedrío, tener libertad de pensamiento y libre albedrío es más o menos lo mismo.
¿Está bien? Se refiere a lo mismo, libertad de pensamiento, libre albedrío, sería libertad de conducta, libertad de pensamiento, libertad de todo, o sea, libertad total. Teníamos libertad total. Entonces, lo que sucedió es que se empezaron a generar pensamientos a partir de nuestra capacidad de pensar que realmente fueron descontrolados. ¿Por qué? Porque todavía no teníamos la capacidad de controlar nuestro poder de pensamiento. O sea, fuimos creados como entes pensantes, con la capacidad de pensar libremente, pero sin la capacidad de dominar los pensamientos. Porque si hubiéramos sido creados así, ya con la capacidad de dominar totalmente los pensamientos, entonces habríamos sido creados perfectos. Y eso significaría que no tendríamos libre albedrío, ya seríamos como un autómata, como alguien ya creado con la inteligencia y la capacidad y la conciencia del que lo creó, no de sí mismo. Pero como el objetivo es que desarrollemos nuestra propia conciencia, entonces fuimos creados libres, con capacidad de pensamiento libre, pero sin conciencia, o sea, sin capacidad de control sobre ese poder de pensamiento. O sea, la capacidad de control era algo que nosotros teníamos que aprender a desarrollar. Por supuesto que en los primeros tiempos, imaginen, recién creados, ya con todo perfecto, todo fue genial. Pero si nosotros no teníamos capacidad de controlar los pensamientos, obviamente en algún momento se desviaron. En algún momento se empezaron a generar pensamientos inadecuados o pensamientos erróneos. O sea, nosotros teníamos ya instalados todos los pensamientos correctos, pero lo que no teníamos era la capacidad de mantenerlos. Porque para mantenerlos teníamos que tener control sobre el pensamiento, pero esa capacidad no la teníamos que desarrollarla. Como no la desarrollamos instantáneamente, nuestros pensamientos se empezaron a descontrolar y se empezaron a generar a partir de nuestro espíritu, que es un pensador, o nuestra alma, recuerden, es lo mismo, alma espiritual, es el pensador, empezó a generar pensamientos incoherentes. Y el primer pensamiento erróneo, o el primer pensamiento desviado de la verdad, fue el clásico pensamiento de por qué yo tengo que hacer todo esto que me dijeron que haga. ¿Por qué tengo que estar en este lugar? ¿Por qué tengo que seguir estas reglas? ¿Por qué? ¿Por qué viene todo ya todo impuesto y por qué yo no puedo armar las cosas como yo quiero? Fue el primer pensamiento, que es como una especie de virus mental, pero que es un pensamiento que se le entra en la mente a cualquier persona inexperta. Imaginen, ustedes tienen una empresa, y en esa empresa está todo establecido, los procesos, las maquinarias, todo cómo hay que trabajar en la fábrica, está todo establecido. Pero entra un empleado nuevo. El empleado nuevo es muy inteligente, muy libre, tiene capacidad de pensamiento creativo, y ustedes le dicen cómo se hacen las cosas. Pero si ese empleado nuevo tiene realmente pensamiento totalmente libre y creativo, no van a pasar más de 2 días para que ese empleado se pregunte ¿y por qué las cosas son así? ¿Y por qué no pueden ser de otra manera? ¿Y por qué yo no las puedo hacer a mi manera? ¿Por qué este procedimiento es así? ¿Por qué este procedimiento es asá? ¿Por qué esta maquinaria tiene que funcionar así? Fíjense, y sin darse cuenta él que esa forma en que estaba definido que todo funcione era la mejor. Porque esa empresa tiene años y tienen experiencia y no son tontos, y los dueños de la empresa implementaron la mejor forma de funcionar, o sea, el mundo perfecto, el paraíso empresario, podríamos decir. La empresa funciona correctamente, pero el empleado nuevo, sin experiencia, pero con pensamiento creativo, obviamente va a cuestionar por qué funciona así. Y alguien le va a decir, bueno, porque así es la mejor forma. Y él va a decir, ¿y quién lo dice? Y lo dice la lógica, lo dice nuestra experiencia. Bueno, pero ¿y por qué yo lo tengo que creer? Bueno, y esa persona, probablemente ese empleado, no lo crea y quiera probar otra forma. Y esa forma, por supuesto, si la de la empresa ya es la perfecta, cualquiera sea la forma que pruebe el empleado va a ser peor. Va a ser desviada de lo perfecto.
Entonces se va a ir del paraíso empresario en que estaba funcionando esa empresa y va a terminar o despedido y teniendo que armar su propia empresa. Bueno, eso es más o menos una metáfora de lo que nos pasó. Cuestionamos el funcionamiento, nadie nos dijo, bueno, te echo, nadie nos echó, pero nos fuimos solos. Porque para poder cuestionar el funcionamiento de nuestra mente, tuvimos que negar la existencia del origen de nuestra mente, que es la mente universal, o la conciencia universal de donde proviene nuestra capacidad de pensar. Para poder establecer algo propio tuvimos que negar, y ese fue el primer pensamiento erróneo. Ese pensamiento erróneo se instaló en nuestra mente, se rigidizó, se estableció como creencia y apareció la mente subconsciente. Por primera vez se generó la mente subconsciente, se partió la mente en consciente y subconsciente. En el fondo de la mente subconsciente quedó nuestro espíritu, nuestra alma, conectada con la conciencia y el espíritu creador. Eso quedó olvidado y nosotros nos transformamos en un ego. Pasamos de ser un yo, un alma espiritual, un pensador libre, a ser un pensador condicionado. O sea, un pensador guiado o controlado por una regla, por una ley autoimpuesta. Entonces, fíjense, gráficamente esto sería así. Si vemos al pensador como al pensador libre, como una esfera, digamos, una esfera que genera pensamientos. El primer pensamiento fijo, no, los pensamientos fluidos surgen, aparecen y desaparecen, aparecen y desaparecen. Pero en cuanto aparece un pensamiento que se fija, entonces ya no aparece y desaparece, aparece y se queda. Y se queda como rodeando a esa esfera que es el pensador libre. Pero el pensador libre ahora ya no es libre, queda tapado. Queda tapado por un pensamiento fijo. Entonces ahora el pensador puede seguir generando pensamientos, pero todos los pensamientos que genere de ahora en más tienen que estar de acuerdo con el pensamiento fijo que se instaló, porque tienen que atravesarlo. No sé si se ve gráficamente. O sea, yo puedo generar pensamientos libres, pero si arriba mío o alrededor mío tengo un filtro que solamente deja pasar los pensamientos que están de acuerdo con ese filtro, entonces los pensamientos que voy a terminar generando no son todos los posibles, sino que son solamente un subconjunto. Y eso con una sola creencia fija, ¿bien? Con un solo paradigma, con un solo pensamiento cristalizado en mi mente subconsciente, yo ya tengo la capacidad de pensamiento limitada, reducida. Y así eso empezamos a agregar más y más y más y más pensamientos fijos, terminamos con una capacidad de pensamiento casi totalmente reducida, que es nuestra capacidad actual. O sea, nuestra capacidad actual de pensamiento está tremendamente reducido, es el pensamiento de un ego compuesto por un espíritu libre tapado por miles de pensamientos fijos, denominados creencias o pensamientos cristalizados, que están a nivel subconsciente. Ahora, todas esas capas de pensamientos, o sea, no son, no es una sola capa única, son capas como de una cebolla, ¿no? Capas y capas sobre capas, sobre capas, sobre capas, sobre capas. Y la idea novedosa que incorporamos el domingo pasado, y no recuerdo si llegó a grabarse esa idea, tal vez no porque la vimos al final, la idea novedosa es que esos pensamientos fijos o creencias pueden activarse o desactivarse según la situación, según el entorno, según el momento. Entonces, una misma persona, según el momento, puede funcionar, por ejemplo, con 1000 creencias fijas, o sea, siguiendo a 1000 creencias fijas, o siguiendo 500, o siguiendo a 200, o siguiendo a 100, o siguiendo a una, o siguiendo a ninguna.
Después coménteme si se entiende esta idea. O sea que nuestro nivel de conciencia, que sería nuestro nivel de libertad, o sea, nuestro nivel, el nivel en el cual somos capaces de pensar libremente, es variable. No es fijo en el tiempo. Es variable. Por ejemplo, si en una situación, como creo sí dijimos el domingo pasado, yo estoy muy relajado, con gente de mucha confianza, con gente muy cercana, muchas de mis creencias fijas, que generan mis fanatismos, mis obsesiones, mis fobias, mis traumas, todas mis locuras, creencias fijas, algunas pueden ser ciertas o otras pueden ser falsas, la mayoría son falsas, pero en realidad eso no importa, porque sean ciertas o sean falsas, el solo hecho de ser fijas ya las hace innecesarias y las hace problemáticas. Entonces, en una determinada situación puede ser que supongamos que yo tenga 1000 pensamientos fijos en mi mente subconsciente, o sea, 1000 creencias, 1000 capas de creencias. Puede ser que en una situación, porque me siento muy cómodo, de esas 1000 capas solamente funcionen 100 y las otras 900 queden relajadas. ¿Por qué? Porque en esa situación, por la situación cómoda en la que estoy, todos esos pensamientos fijos no hacen falta. Son fanatismos políticos o fanatismos deportivos, fanatismos, no sé, raciales o sociales, ideas fijas que tengo, pero que en esta situación, como estoy muy cómodo, no me preocupan. Entonces las saco, me puedo relajar. Entonces, de todo mi ego, que está formado por mi alma más 1000 capas de pensamientos fijos a nivel subconsciente, bueno, ahora bajé a 100 pensamientos fijos, o sea que mi ego se achicó, o sea, mi ego en esa situación se redujo, y por eso en esa situación de mucha confianza, con gente muy cercana, yo parezco una mejor persona. Por supuesto parezco, porque no es que las creencias limitantes se fueron, simplemente se redujeron en ese momento, se desactivaron. Entonces yo me comporto ahí como normalmente nos comportamos con muy buenos amigos, en situaciones muy positivas, en reuniones donde todo está perfecto y como que nosotros queremos que sea y como nos gusta. Entonces todas nuestras creencias limitantes se apagan porque no necesitan estar juzgando y evaluando todo, porque en esa situación está todo como a mí me gusta. Entonces parezco una buena persona, y esto no es broma, pero es uno de los motivos por el cual cuando conocemos a personas en fiestas o en grupos bastante compatibles de amigos, todas las personas nos parecen buena gente, y después vienen las sorpresas. Porque en ese ambiente toda nuestra estructura egoica, la estructura del ego, que es todo como un edificio de creencias, se desarma y queda una parte. Hay creencias que no puedo eliminar. Por ejemplo, si no sé, en esa fiesta hay vino y a mí me gusta el vino, bueno, tomo vino. Pero el tema es que no hay ningún problema con que tome vino. Ahora, pero si en esa fiesta hubiera problema, yo tal vez esa creencia no la puedo eliminar. O sea, si en esa fiesta hay gente que le parece mal tomar alcohol, y yo tengo dentro de mi ego una de las creencias fijas es que el alcohol es genial, y bueno, probablemente en esa fiesta yo tenga conflictos, no la pase bien, porque esa creencia no la pude eliminar, no me pude flexibilizar totalmente, llegar a ser otra vez el pensador libre y ser flexible y decir, ¿qué toman? ¿Jugo de naranja? Bueno, jugo de naranja. ¿Qué toman? Agua, agua. Con gas, sin gas, agua a la canilla, no importa, vino, sidra, no sé, lo que sea. Porque fíjense, volver a ser un pensador libre nos hace otra vez totalmente flexibles, pero no somos totalmente flexibles. O sea, si está todo nuestro ego está activo, somos muy poco flexibles. Y si estamos en un ambiente muy cómodo, parte de nuestro ego se desactiva y nos volvemos personas más flexibles, pero no totalmente flexibles. Esto puede funcionar hasta para un delincuente. Imaginen un delincuente que es una persona totalmente inconsciente, con un montón de capas egoicas ridículas, deseos de venganza, resentimiento, odio al mundo, a la sociedad, a sí mismo, etc. Esa persona en un ambiente cómodo, con sus amigos, su gente de confianza,
es probable que se relaje y hasta parezca una persona agradable y simpática. Fíjense qué interesante, cómo reducir el ego lleva a una persona a volverse mucho más agradable. Eso es lo que tenemos que hacer, pero por supuesto no desactivando las capas, sino directamente eliminándolas, porque si las desactivamos significa que esas capas dejan de actuar en esta situación, porque esta situación no las activa, pero después viene otra situación y sí las activa. Como por ejemplo, no sé, se me ocurre en este ejemplo que estaba planteando, un delincuente está en una fiesta con su gente de confianza, su familia, y parece hasta una buena persona, pero de repente toca el timbre la policía y ya no es más la buena persona. Agarra la ametralladora, se esconde y empieza los tiros. Y dice, ¿qué pasó? Y bueno, cambió la situación y su ego, que estaba relajado, que estaba achicado, minimizado, ahora se expandió hasta volverse a ser el ego total porque vio que hace falta defenderse. O sea, la persona detectó una situación donde me tengo que defender y todas sus defensas se encienden, todas sus defensas se encienden, sus mecanismos de defensa y todas sus creencias subconscientes que son su modelo mental y es su estructura defensiva, la estructura que esta persona creó para defenderse de lo que él cree que debe defenderse en este mundo. Por supuesto, todo falso, todo equivocado, todo inútil, todo contrario a su beneficio, a su bienestar, a su paz y a su salud personal. O sea, todo autodestructivo o destructivo, autodestructivo. Pero bueno, así está armada su estructura mental, su modelo mental. Y en situaciones de amenaza, el modelo mental se activa totalmente. Entonces ahí podríamos decir, nos comportamos como la persona que, no como la persona que somos, sino como el ego que somos. ¿Está bien? O sea, ahí se activan todas nuestras defensas. Cuando nos relajamos, hay muchas defensas que se desactivan, entonces parecemos mejores personas. Simplemente esto nos sirve como ejemplo para darnos cuenta de qué cambio radical se puede dar en un ser humano si elimina sus creencias fijas y se vuelve más flexible, más adaptivo, más relajado, más atento a los demás. Y esto, fíjense que le pasa hasta a la persona más loca del mundo en un ambiente donde está cómodo. Bueno, eso lo tenemos que lograr, pero lo tenemos que lograr en cualquier ambiente. Por eso un gran ejercicio es lograr mantenernos flexibles, relajados, amorosos, empáticos en ambientes muy negativos. Porque ese ambiente negativo es el que enciende todo nuestro ego, o sea, todas las capas de nuestro ego o nuestros infinitos egos, los podemos llamar así, porque en realidad la combinación de el pensador libre con una capa de pensamiento fijo ya es un ego sencillo, con una sola creencia, pero es un ego. Si le agregamos otra creencia tenemos el ego 2, si le agregamos otra creencia el ego 3, le agregamos otra creencia el ego 4, y si las creencias son miles, bueno, tenemos miles de egos. A veces se prende uno, a veces se prende el otro, según cómo se van encendiendo o apagando cada capa, se van dando distintos egos y nosotros es como si tuviéramos una personalidad diferente, o sea, nos cambia la personalidad. De hecho, ustedes lo habrán visto seguramente en muchas personas que tienen distintas personalidades. Dice, ¿cómo puede ser? Estábamos el otro día allá, se comportó re bien, qué bueno, una persona agradable, y al otro día se volvió un demonio. O, no sé, en su casa se portó genial, en el trabajo se portó espantoso, o al revés, en el trabajo se portó bien y en su casa se portó mal. Eso es lo que pasa cuando la estructura, nuestro modelo mental se enciende o se apaga, se enciende o se apaga, pero siempre sigue existiendo. O sea, la solución final no es que se apague o se encienda, es que se borre, entonces ya no se puede encender. O sea que aunque estemos en una situación supuestamente de amenaza, no se puedan encender nuestras defensas. La realidad es que lo que va a pasar es que si nuestras defensas desaparecen, también van a desaparecer las situaciones de amenaza, porque uno es consecuencia del otro, es como un círculo vicioso. Bueno, voy a leer los comentarios.
Y un pequeño cálculo que hicimos el lunes pasado en la charla de los lunes, pero viene bien recordarla acá, eh, fue la siguiente, nada más para tener una idea. Imaginen un ser humano que es un ente pensante con 1000 capas de creencias fijas en su mente subconsciente. O sea, un modelo mental que tiene 100 capas de creencias o 100 capas de pensamientos cristalizados o creencias cristalizadas. Son todas las formas que lo podemos llamar, pero es todo lo mismo. Es una idea que está fija, ¿está bien? Y que limita, que juzga al mundo y me dice toda esta parte sí, toda esta parte no. Toda esta parte es buena, toda esta parte es mala. Toda esta parte está permitida, toda esta parte no está permitida. Toda esta parte es importante, toda esta parte no es importante. Entonces, después de aplicar todos esos filtros, nos queda que lo importante y lo permitido y lo bueno son dos cositas de 10.000 millones que hay en el mundo. ¿Se entiende? De las 10.000 millones de alternativas, oportunidades y caminos que hay en el mundo, nos quedan dos que nuestras creencias consideran con todas las condiciones necesarias. O sea, es importante, es bueno, es correcto, es permitido, no es peligroso, etc. Ideológicamente adecuado, socialmente aceptado, etc. Es honesto, es ético, etc. Todo según nuestro subjetivismo. ¿Está bien? Porque toda esa estructura mental determina nuestro subjetivismo, ¿no? No determinan una verdad universal, para nada, determinan un mundo propio. Entonces, todas esas capas, y asumamos que son 1000, lo que terminan estableciendo es que las cosas que yo puedo hacer en el mundo y que puedo pensar y que me puedo permitir son poquísimas, de todas las posibles. Porque esto no, porque esto está mal, porque esto no me animo, porque esto yo no puedo, porque esto no sirvo, porque para esto soy muy grande, porque esto es peligroso, porque esto es difícil, porque esto es imposible, porque esto nadie lo puede hacer, porque esto es ilegal, aunque esté inventando, porque ni conozco las leyes. Esto no es ético, esto no corresponde, no, pero esto simplemente no está bien. Fíjense que hay muchísimas preguntas que uno puede plantear en la sociedad de por qué no se puede hacer esto, y mucha gente va a decir, y porque no está bien. Y uno dice, ¿por qué? Y porque no está bien. Pero ¿y por qué no está bien? Y porque no está bien. No sé, un caso que se me ocurre sería la poligamia. No sé, uno dice, este señor casó con 3 mujeres. Las 3 mujeres están conformes, el señor está conforme, todo el mundo está conforme. No, pero eso no está bien. ¿Y por qué no está bien? Y porque no está bien. Pero es todo consensuado, están todos de acuerdo, o sea, están felices, todos están bien. ¿Cuál es el problema? Y no, bueno, la ley. Bueno, pero la ley la inventó un señor. No podemos hablar de la ley, tenemos que hablar de la lógica. Porque la ley es un libro, un código, lo escribió un hombre, tal vez estaba equivocado, qué sé yo. O aparte está muy influenciado por la cultura, por los tiempos, por la costumbre. Yo no estoy diciendo que la poligamia esté bien o esté mal. Lo que quiero decir es que muy poca gente puede decir por qué está mal. Y si realmente está mal. ¿Está mal? O al revés, ¿no? Una mujer está con 3 hombres. Vive con 3 hombres y está casada con 3 hombres y tiene hijos con los 3 hombres y los hijos son felices, los 3 hombres son felices, la mujer es feliz, como hay 3 hombres, trabajan los 3 hombres, o sea que tienen triple sueldo, armaron un equipo, es como una comunidad. Tienen una casa gigante para que puedan vivir todos, están súper felices y no pasa nada. No, pero eso está mal, dice alguien. ¿Cómo están? Pero decime por qué. Bueno, así funcionan las creencias limitantes. Nos dicen que un montón de cosas están mal, que un montón de cosas no se deben, que un montón de cosas están prohibidas, que un montón de cosas son peligrosas y sin saber por qué. Porque esa es la característica de nuestra mente subconsciente. Simplemente registra algo y no cuestiona. Es programable, es como una computadora. Si vos le programás que la pantalla se ponga negra, se pone negra. No pregunta por qué, ni si yo quiero ser rojo, quiero poner la pantalla rosa, no dice nada, obedece. ¿Está bien? La mente subconsciente es así, lo que ella se grabó se obedece. Y todas esas capas de las 1000 creencias fijas son como órdenes para en la mente subconsciente que al dominar al pensador libre lo transforman de un pensador libre a un pobrecito pensador que puede tener una idea y gracias. Bien, bueno, díganme si esto se entiende bien. Un cálculo más, nada más, que es el que hicimos el lunes pasado.
Simplemente para dar una idea de magnitud. Imaginen, si una persona es un pensador libre, con 1000 capas de creencias fijas que limitan ese pensamiento, y cada una de esas capas puede estar activada o desactivada según la situación. Por ejemplo, si una de esas capas es mi fanatismo futbolero y determina qué equipo me vuelve loco y me encanta y es mi sentimiento y es mi vida, y qué equipos odio y qué equipos me da lo mismo. Bueno, esa capa de creencias futbolísticas, si yo estoy en una reunión en la facultad hablando de temas académicos, esa capa de fanatismos futbolistas no va a aparecer, no va a actuar, entonces va a estar desactivada. Mi fanatismo futbolero no se va a ver. Yo voy a parecer una persona menos fanática de lo que soy, porque esa capa no se va a encender. Ahora, si de repente en esa reunión alguien hace un comentario de fútbol, puede ser que se encienda. Entonces automáticamente yo ya no soy la persona libre que estaba analizando temas pedagógicos, sino que me vuelvo un loco barra brava y empiezo a los gritos y a discutir con otro sobre si fue gol o no fue gol, o quién tenía que ser campeón, o si fue corner o fue offside, o si el gol estuvo bien anulado o mal anulado, y con una discusión fuerte, como suele ser la de los fanáticos futboleros. Bien, entonces esas 1000 capas de pensamientos fijos pueden estar encendidas o apagadas según la situación, y eso fue un ejemplo para mostrar por qué se encienden o se apagan en función de lo que está pasando. Entonces, si tenemos 1000 capas de pensamientos fijos que pueden estar encendidas o apagadas, significa que tenemos 1000 elementos que pueden estar en dos estados: on, off, prendido, apagado. ¿Y cuántas combinaciones da eso? Por ejemplo, la primera capa encendida, la segunda encendida. Esa es una combinación. La primera apagada, la segunda encendida. Otra combinación. La primera encendida, la segunda apagada. Otra combinación. Y las dos apagadas es otra combinación. Fíjense, con 2 capas tenemos 4. Con 3 capas tenemos 8. Con 4 capas tenemos 16, etc. O sea, lo que tenemos son 2 a la n combinaciones o posibles egos, siendo n la capacidad de siendo n la cantidad de capas de pensamientos fijos. En este ejemplo, asumimos que tenemos 1000, que en realidad yo creo que tenemos muchos más, pero supongamos que tenemos 1000. Entonces la cantidad de egos posibles es 2 elevado a la 1000. 2 elevado a la 1000, que es un número, no sé, es un número más grande que el universo, no sé, más grande que la cantidad de granos de arena en el planeta. Y recuerdo que el lunes pasado recordamos un cuento, una fábula, para dar una idea del tamaño, que creo que era, o sea, había un rey había una persona que le había hecho un favor al rey, y entonces el rey le dice: pedime lo que quieras. Y el rey era tan rico que dijo: no importa lo que me pide, se lo puedo dar, porque soy infinitamente rico. Y la persona le dijo: no, yo no quiero nada, solamente quiero que usted tome un tablero de ajedrez y ponga un granito de trigo en el primer cuadro, 2 granitos en el segundo cuadro, 4 en el tercero, 8, 16, 32 y así. O sea, que vaya duplicando la cantidad de granitos, empezando con 1 en el primer cuadro de ajedrez. Y los cuadros del tablero de ajedrez son 64, 8 por 8. Entonces, hasta llegar al último. Y eso es todo lo que quiero, esa cantidad de trigo. Y el rey dijo: esto no es nada, es gratis. Y dio la orden de que se lo den. Y después de un par de días, viene el encargado de cumplir la orden y le dice: señor rey, no alcanza el trigo para pagarle a este señor. No nos alcanza todo el que existe en el país, en el reino. Eso es porque la cantidad es 2 más 4 más 8 más 16 más 32, hasta llegar al último cuadrito, donde tienen que ir 2 elevado a la potencia número 64.
Y eso es un número increíble. Y el que dijimos recién no es 2 a la 64, es 2 a la 1000. Y eso como la cantidad de egos, y eso creo que nos estamos quedando cortos. La cantidad de distintas personalidades que una persona puede tener según la situación. Cuando la situación es más relajada, más cómoda, el ego se achica, las capas se apagan. Y cuando la situación es amenazante, las capas se encienden. La persona se vuelve más compleja, más estructurada y se defiende más. O sea, todos sus filtros se prenden. Y cuando la persona está cómoda, todos sus filtros se apagan. Y por eso se lo ve como una persona más agradable, más flexible, más bromista, de buen humor, como está una persona en una situación cómoda, no sé, en una reunión con sus mejores amigos. Y por otro tanto, por el otro extremo, si la persona está en una situación tensa, amenazante, de negocios o en la empresa, algo laboral, muy competitivo, bueno, ahí están encendidos todos sus filtros y la persona se vuelve todo lo contrario que agradable. Bien, bueno, voy a ver los comentarios. Ariel dice, ¿puede ser que las generaciones anteriores tenían muchas más creencias fijas que las nuevas generaciones? A ver, no sé si tenían más creencias fijas, pero sí lo que tenían era menos poder para limpiarlas. O sea, menos nivel de conciencia. O sea, las generaciones, a medida que vamos avanzando, la humanidad va desarrollando un mayor nivel de conciencia. Y eso significa que si yo tengo más poder consciente, las puedo ver a las creencias fijas, entonces las puedo apagar. ¿Está bien? Entonces puede ser que las generaciones pasadas tenían o más creencias fijas, puede ser, o menos poder para borrarlas, para verlas y borrarlas, o las dos cosas. Con lo cual son dos fenómenos, menos nivel de conciencia y más creencias fijas. Sí, es probable, las generaciones anteriores tenían más formalidades, más rituales, eran más formales en casi todo sentido. Ahora todo se está como desformalizando. Antes, por ejemplo, había una creencia muy fija con respecto al género y los géneros eran masculino, femenino y no me hablen de otro. Piensen hace 50 años, 60 años, 70 años, la homosexualidad no era algo que no se podía hablar. O no sé, el aborto no se podía hablar. O qué sé yo, una chica muy joven o adolescente estaba embarazada y había que esconderla. O sea, había un montón de creencias fijas sobre ese tema y mil más. Y todos los rituales eran más estructurados. Y ahora todo eso se está ablandando. Pero se está ablandando porque las generaciones van adquiriendo más nivel de conciencia, se van dando cuenta de que son creencias ridículas, que estaban fijas y que venían de abuelos o de los padres, y ya los hijos ya no las siguen, y los nietos menos y cada vez menos. Porque bueno, la sociedad está en un proceso de desarrollo de conciencia, muy sano, perfecto. Lo que pasa es que es lento ese proceso. Si uno quiere, lo que nosotros queremos normalmente es ir más rápido, no ir tan lento como va la sociedad en general, en promedio. Eso es como ir con la ola. Si uno quiere ir más rápido que la ola, tiene que hacer un trabajo extra. Pero la sociedad sola, sin hacer nada, ya por el solo hecho de vivir, morir, vivir, morir, vivir, morir, va creciendo en conciencia, porque hay experiencias, porque hay problemas, porque hay conflictos, y eso nos va despertando, pero a una velocidad baja. Si alguien quiere acelerar, hay que hacer un trabajo adicional. David dice, esas ideas fijas y creencias son los condicionamientos de los que hablamos en otras charlas. Sí, claro. O sea, esas creencias fijas nos condicionan. Porque si yo tengo la creencia de que no puedo hacer A, B, C, D, y bueno, eso me condiciona, porque cada vez que tenga que resolver una situación, no voy a poder hacer ni A, ni B, ni C, ni D. Lo voy a tener que resolver de otra manera. Y a lo mejor A, B, C, D es la mejor forma de resolverla. O haciendo B la resuelvo. Pero como B está dentro de mis creencias como algo prohibido, entonces no puedo hacer B. Por ejemplo, a ver, un ejemplo claro. No sé, en una familia la hija menor, adolescente, queda embarazada.
La creencia de los padres, la creencia fija, es que eso es una locura, que es una enfermedad, son súper católicos, pero fanáticos, que eso es un pecado mortal, que se van a morir todos, que... Bueno, ¿qué solución le ven? Y no le ven solución. O sea, es un drama familiar. La tienen que esconder. Querrían abortar, pero no, abortar no se puede porque son católicos. ¿Y qué hacemos? La sacan de la escuela, la esconden hasta que dé a luz. Cuando da a luz lo dan en adopción y después la vuelven a hacer. No sé, es todo un drama familiar porque hay una creencia fija en el modelo mental de esa gente de que esa situación es tremenda. Ahora, la realidad es que esa situación es tan tremenda como uno quiera. Puede ser tremenda o puede ser una pavada. ¿Cuál es el problema? Bueno, hay un hijo, vamos a criar un hijo más. ¿Qué problema hay? Feliz, festejemos, compremos champán, viene un hijo. ¿Cuál es el problema? ¿Está bien? Ahora dice, no, lo que pasa es que no tenemos dinero, pero no podemos porque no se puede de ninguna manera. Bueno, se complicará un poco más, pero no lo compliques transformándolo en algo tremendo y que sea una herejía o un pecado mortal. No es nada de eso. O sea, si solamente eliminas tu creencia, eso que era un problema gravísimo, deja de ser un problema gravísimo. Ya no es nada, es una situación. Bueno, tal vez mucho menos grave que si despiden del empleo a alguien. O sea, menos grave, no pasa nada. ¿Está bien? Ahora, si el colegio donde va la chica, los dueños o los directivos también tienen la creencia fija de que esa situación es inaceptable, de que es un mal ejemplo, que es un pecado mortal, entonces tal vez la echan de la escuela o no la dejan volver a la escuela. Pero el problema no es la chica embarazada, el problema son los retrógrados que están a cargo de la escuela. O sea, ¿por qué se cree? ¿Cuál es el problema? Está bien, quedó embarazada, no pasa nada. Puede estudiar, puede hacer la tarea, puede hacer la tarea. ¿Puede cumplir con lo que hay que cumplir con la escuela? Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? No hay problema. O sea, si uno ve esa situación con una mentalidad abierta, no hay problema. Si uno la ve con una mentalidad llena de creencias fijas, condicionamientos, o sea, un ego muy estructurado, esa situación puede ser infernal, puede ser merecedora de la pena de muerte, cualquier cosa. Como en la historia de Jesús con la... No era una prostituta, era una mujer infiel, ¿no? ¿Era así? Sí, una mujer fue infiel y vienen todos los capos de la época, los gobernantes, incluso los religiosos, y dicen que la norma es que hay que matarla a piedrazos. Esa es la norma. ¿Y por qué hay que hacerlo? ¿Y por qué es la norma? Pero ¿y cómo esa norma? Es una locura. Bueno, pero es la norma. Bueno, eso es una creencia fija. Todas las normas, los procedimientos, las tradiciones, las costumbres, los hábitos, las costumbres sociales, incluso muchas leyes, están instaladas como creencia fija. En ese momento esa gente tenía como creencia fija que a esa mujer correspondía matarla a piedrazo, y eso es normal, y eso es lo que hay que hacer, y hace generaciones que se hace eso, y lo hizo mi abuelo, lo hizo mi bisabuelo, lo hizo mi papá, y yo lo tengo que hacer, y está bien. Eso es tener una creencia fija. ¿Se entiende la locura que es? Eso es una creencia fija a nivel subconsciente. Me hace sentir que algo es necesario, que hay que hacerlo, que es importante, que es bueno, aunque sea cualquier cosa, aunque sea matar a un bebé porque, no sé, nació, le falta un dedo, entonces, no, bueno, no es perfecto, hay que matarlo. No sé, por ejemplo. O sea, en ese momento, toda la gente, incluso gente con conocimiento, o sea, los gobernantes o los no sé, sacerdotes de ese pueblo, decían, hay que matarla a piedrazo, y ya agarraban las piedras y ya le querían tirar. Y bueno, Jesús dijo, obviamente, Jesús tenía un nivel, no sé si estaba en cero ya o si estaba en proceso, pero estaba en su trabajo de desarrollo espiritual, que es básicamente eliminar todo el ego, o sea, eliminar todas esas capas que conforman al ego y quedarnos nada más con el pensador libre. Bueno, Jesús estaba más cerca de ser un pensador libre, entonces dijo, bueno, está bien, el que no tiene pecado que tire la primera piedra. Y como todos tenían pecado, nadie tiró nada y todos se fueron. O sea que encontró una forma muy inteligente de desactivar todo eso, porque él tenía pensamiento libre. Con pensamiento libre miraba, esta persona que hizo fue infiel, no pasa nada.
Bueno, fue infiel, se equivocó. Le dijo, bueno, anda, ve y no peques más. O sea, le dijo, ve y trata de no volver a hacerlo. O sea, de no volver a engañar a una persona. Nada más. Ve y trata de ser mejor. Eso es lo único que se le puede decir. ¿Qué otra cosa va a hacer? Nada más. En realidad ni siquiera es algo tremendamente grave. No mató a nadie, no pasó nada. Bueno. Federico dice, buenas tardes, bueno, saluda, y después dice, consulto, si uno tiene libre albedrío, pero por tener malos pensamientos recibe malas consecuencias y sufrimiento, ¿de alguna manera no estamos condicionados a tener solo buenos pensamientos? En este caso, ¿perderíamos el libre albedrío porque estamos condicionados a mantener solo buenos pensamientos para no sufrir? No, no, porque justamente la idea es que nosotros libremente elijamos tener buenos pensamientos. ¿Está bien? O sea, esto es como decir, yo entro a una cancha de fútbol, ¿tengo libre albedrío? Sí, tengo libre albedrío. Ah, bueno, entonces como tengo libre albedrío voy a agarrar la pelota con la mano. Ah, no, bueno, pero si agarras la pelota con la mano te van a sacar tarjeta roja. Bueno, pero ¿tengo libre albedrío o no tengo libre albedrío? Sí, tenés. Si querés, agarrala. Yo lo único que te digo es que después si la agarrás te van a poner tarjeta roja. Porque el referí también tiene libre albedrío. Entonces, vos hacés lo que quieras, pero los demás van a hacer lo que corresponda. Entonces, vos podés hacer lo que quieras, pero si dentro de eso puedo hacer lo que quieras, aplico mi inteligencia, voy a hacer aquello que tenga consecuencias positivas y nada más. Entonces, yo puedo pensar positivo, negativo, mediano, mezcla de positivo y negativo. Soy libre. En realidad, hoy no. Si me vuelvo libre, soy totalmente libre y puedo pensar lo que quiera. Pero me voy a dar cuenta de que solo me conviene tener pensamientos positivos. Entonces voy a tener pensamientos positivos, porque para eso es el libre albedrío. Para poder elegir lo mejor. Y no estar encarcelado por mi propia mente y estar obligado a elegir cosas que no son lo mejor, porque están grabadas en mi mente subconsciente, como esta gente que estaba eligiendo matar a piedrazos a una mujer. Eso no es lo mejor, obviamente, ni para la mujer ni para ellos. Pero ellos estaban eligiendo eso. ¿Por qué? Porque están condicionados, porque no pueden pensar libremente. Si pudieran pensar libremente dirían, esto es una estupidez, ¿cómo le vamos a tirar piedra a una pobre mujer? Vamos a ayudarla y a ver cómo puede resolver su tema. Y listo. Cuando uno adquiere total libre albedrío, que no es ahora, hoy no tenemos libre albedrío porque estamos condicionados, pero si nos descondicionamos, o sea, eliminamos todas las 1000 capas de pensamientos fijos, 1000 o n o las que sean, volvemos a ser el pensador libre y podemos actuar libremente, decidir libremente, y obviamente una persona que puede decidir libremente, ¿qué va a decidir? Lo mejor. Es como si uno dijera, yo tengo libre albedrío, puedo elegir cualquier destino de vacaciones del planeta. Entonces alguien dice, pero todos los años te vas a la Costa Azul. No tenés libre albedrío. ¿Por qué no vas de vacaciones al Congo belga? No voy porque no me gusta. O sea, porque hace mucho calor, porque hay selva y porque, no sé, te tiran con flecha. No sé qué pasa ahí. Pero prefiero ir a la Costa Azul. ¿Está bien? Prefiero ir a Portofino y tomarme un capuchino. Me gusta ahí. O sea, pero yo si quisiera puedo ir a cualquier lado. La diferencia es que no quiero ir. Voluntariamente no voy. Bueno, eso es para lo que dice Federico. O sea, el libre albedrío no implica que yo voy a hacer todo y voy a probar todo. El libre albedrío es lo que realmente me permite elegir lo mejor. Y si entro a una cancha de fútbol, tengo libre albedrío, pero ¿qué voy a elegir? Voy a elegir las conductas que me lleven a ganar el partido. No la voy a agarrar con la mano, pero no porque me obliguen, sino porque yo lo decido. No voy a quedar en posición adelantada, no porque me obliguen, sino porque yo lo decido, porque las reglas no las puse yo. ¿Está bien? Yo tengo libre albedrío dentro de las reglas del universo. No puedo cambiar las reglas del universo. Tengo libre albedrío dentro de las reglas que puso el creador. ¿Está bien? No puedo cambiar esas reglas. Sí puedo cambiar muchísimas, pero no todas. O sea, la verdad no la puedo cambiar. Yo tengo libre albedrío, pero mi libre albedrío no me permite decir que 2 más 2 es 5.
yo tengo libre albedrío, como soy libre yo quiero decretar que 2 más 2 es 5. No, es imposible. Vos tenés libre albedrío dentro de la lógica y la verdad. 2 más 2 es 4, eso no está en tu albedrío. Ahora, todo lo que puedas hacer ahí adentro, sí, siempre y cuando respetes las leyes que establecen la verdad, la lógica, lo que el creador estableció. Las reglas de juego, podríamos decir. María Rosa dice, ¿sabían que en la Biblia dice que está en Cristo la conciencia? Es las cosas... No se entiende la frase, María Rosa. ¿Sabían que en la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es? Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Bueno, ahora la entiendo un poco más, pero no se entendía bien la redacción. Pero sí, Cristo es nuestra parte consciente. Y volverse Cristo significa eliminar el ego. Si uno elimina el ego, se vuelve Cristo. Contrariamente a lo que creen muchos católicos, ¿no? Que dicen, no, Cristo fue uno, único. No, Cristo es un estado. ¿Está bien? Es el estado, es el camino, es la verdad. Todos podemos llegar a estar en Cristo o ser Cristo o ir a través de Cristo, como dijo Cristo, yo soy el camino, y eso sonaba muy soberbio, soy el único camino. Pero en realidad hay que interpretar bien esa idea. Esa idea se refiere a que lo que Él hizo es lo que todos tenemos que hacer, no hay otra forma. Y es volverse totalmente conscientes, eliminando todos los condicionamientos. Y ahí todo se vuelve, como dice esta frase que menciona María Rosa, todo lo viejo pasa. ¿Por qué? Todos los condicionamientos son nuestra parte vieja, son todos del pasado. Porque todas nuestras creencias fijas, ¿cuándo fueron incorporadas? Fueron incorporadas en el pasado. Reflejan nuestro pasado, desde la infancia hasta desde que existimos, desde que estamos en este universo, que se fueron incorporando creencias fijas. Entonces, si yo las borro, lo que estoy borrando es mi pasado. Estoy borrando el pasado y con él borro el tiempo. Quedo en un presente continuo, porque solamente puede haber un pasado con una creencia fija. Porque si yo tengo una creencia fija, significa que al ver algo lo puedo juzgar de acuerdo a lo que yo creo que es. Pero para eso tengo que tener una creencia. Ahora, si yo no tengo ninguna creencia, entonces yo lo que veo, lo veo como es ahora y nada más. Y en cada momento veo el presente y no tengo pasado. Porque no recuerdo nada, no guardo creencias. Para la memoria es todo un conjunto de creencias que están guardadas. Todo eso se va con las creencias fijas. ¿Está bien? Lo único que queda es lo que ya está en nuestro espíritu libre. O sea, la lógica perfecta del universo, que son las reglas del juego del universo que no podemos cambiar. La verdad, que básicamente son las reglas de la lógica, las reglas que después se derivan como reglas de las matemáticas. O sea, eso no se puede cambiar. ¿Está bien? Eso ya nos supera, no fue creado por nosotros ni puede ser modificado por nosotros. Pero no mucho más que eso. Las reglas de la lógica lo que establecen las verdades inmutables. Después nuestras creencias fijas establecen verdades totalmente subjetivas, temporales, cambiantes y eliminables. Bueno, todas esas las vamos a eliminar. Al eliminarlas vamos a eliminar el tiempo también. Porque el tiempo existe gracias a que hay creencias instaladas. Si no, yo no podría decir, esto es tal cosa porque me acuerdo, porque lo asocio, porque esto lo compré en tal día. Bueno, todo eso, como no está en mi mente, eso, el pasado, entonces yo lo que veo, lo veo en el presente. Y nada más, no puedo asociar a un pasado. Bien. Fabián dice, entonces los entornos conflictivos son altamente egoicos. A ver, un entorno conflictivo, un entorno no es egoico. Egoico es una persona. Solamente una persona puede ser egoica. Una persona es egoica cuando tiene un ego complejo. ¿Está bien? Y un entorno conflictivo en realidad es el resultado de una persona egoica. Una persona egoica tiene un entorno conflictivo, ¿por qué? Porque su mente es conflictiva. O sea, él construyó ese entorno en realidad. Es un círculo vicioso. Porque recuerden, el entorno no es independiente de la mente. Cuanto más creencias fijas tengo, más complejo es el entorno que yo proyecto. Y ese entorno, a su vez, dispara mis creencias fijas.
y las mantiene. Entonces es un sistema, pero todo creado por mí, o sea, todo creado por el espíritu. Ahora, el espíritu se equivocó por no tener control sobre sus pensamientos, fue generando pensamientos equivocados, erróneos, que se transformaron en creencias fijas, que se instalaron, se cristalizaron y proyectaron un mundo muy complejo. Por eso, a medida que una persona va eliminando creencias fijas, el mundo que ve se va simplificando. ¿Por qué? Porque en realidad el que ve, el observador, es el alma. ¿Y qué es lo que tiene alrededor? Tiene un montón de órbitas de creencias fijas. Y eso es lo que ve. O sea, ustedes lo que ahora miren alrededor de donde están y todo lo que ven son sus creencias fijas. Todo lo que ven está proyectado por sus creencias fijas. Si ustedes van eliminando las creencias fijas, van a ver que todo lo que ven se simplifica. Se simplifica la interpretación que le dan, los rollos que le agregan. Y al final, al eliminar todas las creencias fijas, lo que va a quedar en su entorno es simplemente lo que verdaderamente es. El espíritu de las cosas. No la forma ni las interpretaciones que ustedes les dan. O sea, el entorno no es independiente de las creencias. Eso lo dijimos antes, pero bueno, fue una simplificación. No es el entorno el que activa las creencias, sino que las creencias generan el entorno y el entorno activa las creencias. O sea, es un doble círculo. O sea que en realidad las creencias se activan a sí mismas. No sé si se entendió esto. Si no se entendió, lo aclaramos o lo repetimos o buscamos algún ejemplo. María Rosa dice, es como vamos de los egos a la conciencia. Tal cual, eso sí. También la conciencia es como el carozo del durazno. Y todas las capas del durazno hasta la cáscara son las creencias fijas. Y se trata de eliminarlas todas y quedarnos con solamente el centro, la esencia, la conciencia, que es un observador libre, perfecto, que tiene el conocimiento necesario, pero ninguno más, ningún conocimiento superficial, ningún conocimiento falso, ningún conocimiento inventado, ninguna ideología, ningún fanatismo, ninguna locura ni racial, ni patriótica, ni ningún invento. No tiene ninguna creencia que no tenga verdadera asidero y que sea realmente verdadera e inmutable. No solamente verdadera, porque verdadera puede ser verdadera y temporal. Por ejemplo, acá arriba de mi mesa hay una lapicera. Eso hoy es verdad, pero yo la saco, ya no es más verdad. Ahora no está más. Entonces eso no es una verdad que me sirve. Es una verdad temporal, una verdad cambiante. Lo que nos sirve es la verdad inmutable. La verdad inmutable tiene que ver con las leyes del universo. Y en definitiva son las leyes de la lógica. ¿Está bien? Entonces esas son las únicas que realmente nos interesa quedar. Y son las únicas que van a quedar cuando eliminemos todos los condicionamientos. Graciela dice, el caso de las fobias también aplica a esto que explicas. Es decir, por ejemplo, una persona se comporta muy bien, muy tranquila y relajada hasta que, por ejemplo, tiene que subir a un avión o hablar en público, etc. Y ahí aparece su condicionamiento o creencia fija que lo limita. Sí, perfecto, buenísimo. En el caso de las fobias se ve muy bien, porque claro, una persona entre sus condicionamientos hay de todo tipo, obsesiones, fobias, ideas fijas, distorsiones cognitivas, traumas, locuras de todo tipo, ¿está bien? Las fobias son una, bien notables y bien conocidas. Ahora, si mi fobia es, como dice ahí Graciela, es una fobia a los ascensores, por ejemplo, pero yo estoy en mi casa sentado en el sillón, bueno, no me agarro un ataque de claustrofobia, no la tengo, no porque no estoy adentro de un ascensor. Ahora, si mañana voy a una fiesta y llego con, no sé, haciéndome el galán, con todo muy bien vestido y todas las chicas, uy, mirá, qué elegante, uy, va, sí, es profesor, bla, bla, y cuando llegan, hay que subir a la fiesta, es en el piso 11, hay que tomar el ascensor, y a mí me agarra un ataque de nervios, y me agarro de una columna y no me pueden subir al ascensor ni de casualidad, y ya quedé como el idiota de la fiesta, o sea, no puedo subir un ascensor, bueno. O sea, ahí se disparó mi fobia y yo me transformé en una persona mucho más compleja, más rara, más enloquecida, más exagerada
y por supuesto mucho menos atractiva y mucho menos agradable directamente a una persona para mantener a distancia, porque no sabemos qué le pasa. Bien, una persona mucho más egoica, porque ahí se encendió ese condicionamiento. Ahora, piensen que si tenemos miles de condicionamientos y algunos se encienden, se apagan, se encienden, se apagan, según la situación, y recuerden que esas situaciones las proyectamos a partir de los mismos condicionamientos. O sea, los condicionamientos generan situaciones donde ellos mismos se activan. No todo el tiempo, pero sí generan un mundo donde esa situación existe. ¿Está bien? Por ejemplo, si dentro de mis condicionamientos está que estoy convencido de que el mundo es un lugar muy peligroso, bueno, entonces yo voy a salir a la calle y voy a ver peligros y peligros y peligros y peligros. Y uno dice, ¿por qué? Y porque le pones el foco por tu condicionamiento. Esa es una forma de interpretarlo y es la forma sencilla, material o tradicional, podríamos decir, psicológica tradicional. Como en mi mente subconsciente hay una idea fija sobre la inseguridad, yo salgo a la calle y mi mente tiende a buscar la inseguridad para confirmar lo que tienen sus creencias. Eso está muy bien, pero es la visión tradicional. La visión más avanzada es que en realidad mi condicionamiento sobre la inseguridad es la que proyecta el entorno inseguro, lo crea. No es que se dispara, se enciende frente a ese entorno y el entorno es independiente, no. Se enciende sola, genera ese entorno la autoconfirma. ¿Está bien? Es una profecía autocumplida, un círculo vicioso de ideas. ¿Está bien? Entonces, si eliminamos esa creencia, que no la puedo eliminar eliminando la inseguridad en el entorno. Yo no puedo salir al entorno a poner policías y eliminar la inseguridad. No, porque si está en mi mente, en un condicionamiento, se va a volver a proyectar. ¿Está bien? Porque está como un filtro en mi mente que genera esa realidad. Entonces, la única forma de eliminar la inseguridad en mi entorno es eliminar mi condicionamiento, mi creencia fija acerca de la inseguridad. Esa es la única forma. Bien, María Rosa dice, estaba pensando en la poligamia. ¿Por qué no puedo salir con personas que me gustan si estamos de acuerdo? Bueno, acá cuestionamos todo, también esa es la idea. Por supuesto, si es todo un engaño es una cosa, ahora si la poligamia está todo abierto, está el señor, vive con 3 mujeres, todas se ven, se conocen, cenan en la misma mesa, están de acuerdo, todos están felices, tienen hijos entre todos y todos están felices. ¿Cuál es el problema? Por supuesto, algún vecino mirará y dirá, mirá qué barbaridad, qué vergüenza, qué desastre, ¿a dónde hemos llegado? Y dice, ¿qué pasa? Acá la prioridad es la paz y que todo el mundo esté bien, no, lo otro es un invento tuyo. No sé de dónde saca que está mal. Bien, que no es la poligamia no es lo mismo que la infidelidad, ¿no? Porque una cosa es un engaño y otra cosa es una situación ahí donde todo es consensuado y acordado. El engaño, digamos que sí, sería algo que no está bien. Sería no cumplir con un compromiso, no cumplir con la palabra, sino una falta de integridad. Bien, Fabián dice que 2 a la 1000 es 10 a la 300. Bueno, está bien, es un numerazo. No sé, es un número que no sé cuánto da. 10 a la 300 es un 10 seguido de 300 ceros, ¿no? No existe ese número, no entra en ninguna calculadora. Es increíble. Bueno, esas son las cantidades de caras que podemos tener, la cantidad de facetas que podemos mostrar en distintas situaciones. Es una locura. Por eso ninguna persona es estable y en cada situación es distinta. Uy, con la familia bien, en el trabajo mal, en el barrio bien, en el club un genio divino, en el boliche bailable es un fenómeno, en el cabaret lo adoran, en la casa lo odian, en la facultad lo quieren ser mejor profesor, pero en la familia es un mal padre, o al revés, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, en cada situación y a cada paso. Y por eso tantas personas reaccionan raro. Y uno dice, ¿qué le pasó? Bueno, se le disparó un condicionamiento, ¿está bien? Dice Fabián, entonces la naturaleza del ego es reactiva o adaptiva. El ego es automático. ¿Está bien? A ver, aclaremos bien. El ego es la sumatoria del alma más todas las creencias fijas. Entonces tiene una parte libre, que es el alma,
y un montón y otra parte totalmente automática, que son las creencias fijas. Si eliminamos las creencias fijas, nos queda solamente la parte libre. Y el ego se hace igual al alma y desaparece, porque ya no tiene sentido. O sea, solamente existe un ego cuando el alma tiene creencias adosadas que la condicionan. Y esa sumatoria se llama ego. Ego según nuestra terminología, ¿está bien? Que siga la terminología del Curso de Milagros y de algunos otros autores. No es exactamente el ego de Freud, ni el ego de algunos otros autores de psicología, porque a cada uno le da un significado diferente al ego. Por eso a veces conviene no usar directamente la palabra ego, simplemente hablar de que el alma es el pensador libre y cuando se le agregan las creencias fijas se genera el pensador condicionado. Entonces podemos decir que tenemos una mente libre, somos un pensador libre o un pensador condicionado, según estén activadas o no activadas todas las capas de creencias fijas. Si ya eliminamos todas las creencias fijas, somos un pensador libre. Si estamos con todas las creencias fijas superactivadas, somos un pensador condicionado. Y si estamos con alguna parte de las creencias activadas, somos un pensador condicionado, pero diferente. Un poco menos condicionado o más condicionado, y así miles y miles de combinaciones se pueden dar, como el cálculo que hicimos. Bien. Entonces cuando dice Fabián, si el ego es reactivo o adaptivo, el ego es reactivo. Igual reactivo, adaptivo no son opuestos. Los opuestos son reactivo, proactivo. ¿Está bien? Y los otros opuestos serían fijo, adaptivo. El ego es fijo. ¿Está bien? Es la parte fija de nuestra personalidad. La parte automática, entonces no es adaptiva. Y si es adaptiva, es automáticamente adaptiva. O sea, genera una adaptación que ya está programada, que no podemos cambiar. De hecho, hay una adaptación, sí, se adapta, pero de una manera automática, no consciente. No observando la situación, viendo el caso y detectando una nueva situación. Por ejemplo, el ego puede adaptarse a algunas situaciones siempre y cuando sean conocidas y ya estén programadas. Pero si es una situación nueva, no tiene forma. Una situación nueva necesita creatividad. Y la creatividad no es del ego, es del alma. ¿Está bien? La creatividad es un atributo del alma. Y que el ego se lo reduce. Porque cada condicionamiento que tenemos reduce nuestra capacidad creativa. El alma puede pensar libremente, con lo cual puede hacer lo que quiera. Es un artista universal. Puede pintar, dibujar, música, puede hacer todo lo que quiera, porque no tiene limitación. Ahora, si le agregamos condicionamientos, que dicen, no, yo no puedo, no sirvo para esto, no sirvo para cantar, no puedo bailar, soy una madera, no, esto nunca lo voy a aprender, no, esto no me gusta porque mi papá me obligaba a hacerlo, pintar ni loco, te mancha todo, etcétera, etcétera. Todos esos condicionamientos me transforman en un hombre gris, en un tarado, que no puedo hacer nada. Que todo me resulta difícil, todo es peligroso, todo yo no puedo, no, esto es imposible, no, en este país no se puede, no porque la situación económica, no porque no hay dinero, no porque la calle está dura, no porque me tira de acá, no porque esto es peligroso, no puedo jugar porque me puedo fracturar una rodilla, no porque soy débil, no porque de chiquito siempre fui débil, entonces ahora soy débil y yo estos problemas no puedo, pero no puedo ir porque hace mucho frío y soy alérgico. Ay, sí, porque yo soy muy sensible a las temperaturas, muy sensible a esto. Todo mentira. Todos condicionamientos que nos vuelven a una persona débil, chiquitita, pobre, que no puede hacer nada. Y si eliminamos esos condicionamientos, volvemos a ser el pensador libre, que puede hacer todo. No tiene límite. Es capaz de todo, tiene todas las capacidades. Porque tiene la lógica pura. La lógica pura es la esencia de todas las capacidades. De todas las habilidades que un ser humano puede tener. Bien, Marisa dice, soy Marisa, me tomo así el chat. No entendí eso. Federico dice, gracias Lalo por la respuesta, te entendí bien a lo último. Entonces el entorno me hace ver las creencias. El tema es que, sí, el entorno me hace ver las creencias. El entorno es un muestrario de mis creencias. Es como un museo de mis creencias.
Es eso. Si cambio las creencias, va a cambiar el entorno. Primero, va a cambiar la forma en que lo interpreto, y eso ya es un cambio. Y eventualmente puede llegar a cambiar hasta físicamente. Van a aparecer otras personas, otros objetos, porque el entorno es un producto de nuestras creencias. El tema es que he detectado varias de esta manera, o sea, he detectado varias creencias mirando el entorno, pero no sé cómo eliminarlas, es decir, cómo darme cuenta que yo no las tengo. ¿Hay algún método especial? Bueno, el método típico son siempre los mismos: la meditación, la autoobservación, la reflexión, las afirmaciones y la psicoterapia. Son los métodos que hay para trabajar, intervenir en la mente. O sea, eliminar creencias es intervenir en la mente. Y la forma de intervenir en la mente es con ayuda, psicoterapia, o sin ayuda, meditación, autoobservación y afirmaciones que nos sirven para borrar ideas de nuestra mente y grabar nuevas, ¿está bien? Pero las afirmaciones, aclaremos que nos sirven para reemplazar creencias. Reemplazar una creencia negativa por una creencia positiva. Pero si yo lo que quiero es no reemplazar la creencia, sino eliminarla y que volver a ser totalmente flexible, o sea, las afirmaciones me permiten crear un mundo externo positivo grabándome creencias positivas. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero borrar las creencias? No quiero creencias ni positivas ni negativas, quiero borrarlas. Bueno, para eso tengo que recuperar mi dominio sobre la capacidad de pensar. Y para eso la única herramienta es la meditación. Entonces voy haciendo crecer mi fuerza de conciencia, la capacidad de mi conciencia, al punto tal que en algún momento yo puedo, desde mi alma, decir: este pensamiento no lo quiero. Chao. Automáticamente, un segundo. Este pensamiento no lo quiero. Este sí, este no, este sí, este no. Ahí me hago dueño de mis pensamientos. Pero para eso tengo que adquirir una capacidad de conciencia muy poderosa. O sea, tengo que llegar a ser capaz de prender y apagar mis pensamientos como yo quiera, y por lo tanto prender y apagar mis creencias como yo quiera. Ya no son más cristalizadas, subconscientes, fuera de alcance, rígidas. Ya no son más. Ya las vi, las ablandé y ahora las prendo y las apago cuando yo quiera. Y si quiero las apago todas y no prendo ninguna. Y ahí me mantengo en una situación de iluminación, o sea, con ninguna creencia fija. David dice: si tengo la creencia de que hay inseguridad, ¿eso no sería un realismo consciente? ¿Me permitiría tomar medidas preventivas? Sí. Y las medidas preventivas te ayudan, pero mucho más te ayudaría que no haya inseguridad. ¿Se entiende? O sea, yo tengo dos formas de ser efectivo hacia el mundo. Una es aceptar que no puedo cambiar al mundo, que es lo mismo que aceptar que no puedo cambiar a mi mente subconsciente, y vivir sobre ese mundo, aceptarlo, que es lo mismo que aceptar mi mente subconsciente así deformada y condicionada como está. Pero aún así puedo ser inteligente. Si yo sé que el entorno es complicado, yo puedo moverme inteligentemente sobre ese entorno. Por ejemplo, si hay inseguridad, puedo salir con, no sé, esos elementos de autodefensa que hay, no sé, como es el gas pimienta, no sé, esas cosas, o esos eléctricos para dar un shock si alguien te quiere robar, o salir armado, o puedo no circular por las zonas peligrosas, o puedo no andar en determinados horarios o por determinados barrios, no meterme con determinada gente, no negociar con determinada gente, etc. Puedo tomar recaudos y prevenir problemas, pero aceptando que no puedo cambiar al entorno, o sea, que esa gente existe, que esas situaciones existen, que esas ciudades y esas zonas peligrosas existen. Pero todos esos elementos salen de mi mente subconsciente, o sea que mucho más inteligente sería entrar en mi mente subconsciente y ya no trabajar para prevenir la inseguridad, sino directamente eliminar la inseguridad y ya eliminar toda necesidad de prevenir nada. ¿Está bien? Son dos etapas en un ser humano. La primera etapa es la del desarrollo material. Yo me vuelvo inteligente aceptando el mundo como es. El mundo es peligroso, el mundo es complicado, la gente está loca, está complicada, hay mucha gente peligrosa, hay mucha gente autoritaria, hay mucha gente agresiva. Ese es el mundo, lo acepto así como es. Y ahora
actúo inteligentemente sobre ese mundo. Esa es una forma, pero es la etapa 1. La etapa 2 es, el mundo es peligroso. No, el mundo no es nada, el mundo es como yo quiero que sea. Ya es una segunda etapa. En la primera no cambio el mundo, simplemente tomo medidas adaptadas a ese mundo, inteligentes. En la segunda etapa ya cambio el mundo, que en realidad es cambiar mi mente subconsciente. En la primera etapa dejé mi mente subconsciente fija, porque ni siquiera sé que la puedo cambiar, no lo creo, entonces no me queda más alternativa que actuar hacia afuera, aceptando la proyección de mi mente subconsciente que me tocó, que tengo, que me fue inculcada, que fue dada por la cultura, por la educación, por la formación, etc. Pero dentro de esa proyección yo me puedo manejar tontamente o inteligentemente. Por ejemplo, mis creencias proyectan que a los automóviles se les pinchan las gomas y que es peligroso porque en la ruta hay muchos pozos y clavos y basura y siempre terminas pinchando. Entonces, ¿qué hago? Y si soy tonto, no hago nada y pincho y me quedo en medio de la ruta. Ahora, si soy inteligente, llevo una rueda de auxilio, y si soy muy inteligente, llevo 2 ruedas de auxilio y llevo todas las herramientas, etc. Eso es inteligente, pero no es lo mejor, no es sabio. El sabio dice, voy a eliminar todos los problemas del mundo, no voy a buscar medidas preventivas. Y para eso tengo que trabajar sobre mi mente, que es la que los proyecta. ¿Está bien? Ya sería una etapa mucho más avanzada. O sea, la etapa del tonto, que ve un mundo fijo y no reacciona. La etapa del inteligente, que ve un mundo fijo, peligroso y problemático, pero sabe cómo tratar con ese mundo. Y la etapa 3, que es la etapa del sabio, que dice, el mundo que veo lo creé yo, lo proyecté, lo estoy proyectando con mis condicionamientos, mis creencias fijas a nivel, mi mente subconsciente lo está proyectando. Entonces, en vez de ir hacia el mundo, voy a ir para adentro, a mi mente subconsciente, voy a cambiar creencias y voy a, de esa manera, eliminar los problemas que veo en el mundo y que no quiero ver más. Serían 3 etapas. Adrián dice, hace como 10 años me sentía atraído por hacer música con técnicas complicadas. Tocaba el bajo complicándome la vida y me encantaba. Hoy en día utilizo un pequeño teclado muy fácil, con muchos sonidos. Busco que sea fácil y simple. Intento simplificar los mecanismos de placer. Bien, bueno, simplificar significa eliminar condicionamientos. Por ejemplo, hay personas que tienen en su mente, no, yo para pasar bien las vacaciones tengo que ir a Londres, París, Roma, a la playa, al Polo Norte, al Polo Sur, a la China y dar la vuelta al mundo y un crucero. Si no hago eso, no me siento bien. Bueno, uno puede decir, es una persona muy sofisticada, muy exigente, muy ambiciosa. No, es una persona muy condicionada. Porque esas son todas las condiciones para tener unas buenas vacaciones. Fíjense que es más inteligente, tener muchas condiciones para que mis vacaciones sean buenas o tener poquísimas condiciones. La persona más sabia es la que dice, ¿qué necesitas para que tus vacaciones sean buenas? Nada. Nada. Estar sano, nada más. Poder respirar, comer. ¿Y qué más? Playa, montaña, cualquier cosa. ¿Por qué? Y porque yo camino y ya me siento bien. Camino por una vereda, por una montaña, por una playa. Hace calor, hace frío, siempre me siento bien, disfruto. Pero entonces vos vivís de vacaciones, porque todos los días se da eso. Sí, yo vivo de vacaciones. ¿Por qué? Y porque para mí el concepto de vacaciones es nada, estar disfrutando el momento en el subte, en la calle, en la vereda, eso para mí es vacaciones. Pero vos estás loco, eso no es vacaciones. Para mí sí, mi concepto es ese, es simple. Ir a tomar un café a la esquina es como estar de vacaciones. Dar una vuelta a la manzana y respirar hondo es como estar de vacaciones. Tocar un poco la guitarra en el sillón de mi casa es estar de vacaciones. Ir a leer un libro a la plaza acá a 2 cuadras es estar de vacaciones. No, pero eso no es vacaciones. Ir de vacaciones es tomarte un avión e irte a España y conocer ciudades nuevas. Bueno, ese es tu concepto, tu condicionamiento. Es muy complicado. Mi condicionamiento es mucho más simple, o sea, es casi cero. No hay condicionamiento. Vacaciones puede ser cualquier cosa. Bien, bueno, eso es una forma de simplificación, similar a lo que contaba Adrián. Patrick
dice, el tema es encontrar el equilibrio para poder desenvolverse de la mejor manera posible en esta realidad. Me refiero a que una vez que entras en el jueguito de la mente y el progreso, indefectiblemente ahí entran los conflictos del ego. Creo que el ego en su justa medida es una protección natural que tenemos. Sí, es una protección para nuestros propios errores. Ese es el problema. El ego nos protege, nos hace competitivos en una sociedad que nosotros creamos competitiva. O sea, es como su autorrespuesta. El ego es la autorrespuesta al entorno creado, porque el ego es el que crea el entorno. O sea, si yo veo un mundo complicado, es porque yo lo creé. No existe un mundo complicado. O sea, Dios no quiso un mundo complicado, nosotros lo hicimos. ¿Está bien? Entonces, mientras yo vea un mundo complicado, es porque todavía no pude eliminar mis programas mentales que proyectan un mundo complicado. Entonces, yo puedo decir, todavía no adquirí la capacidad de cambiar al mundo. Está bien. Entonces, no me queda más alternativa que manejarme con ese mundo inteligentemente. Y para eso tengo que manejar la comunicación, tener una imagen, muchas cosas que vemos en los videos de liderazgo, comunicación, imagen personal, carisma, influencia. Pero eso es lidiar con un mundo aceptando que todavía no tengo la capacidad de cambiarlo. Entonces me requiere un ego, pero un ego controlado por mí, que no es lo mismo que un ego subconsciente, ¿está bien? Un ego subconsciente es como él quiere y me genera todo tipo de problemas. Un ego controlado por mí es un ego que yo armo a conciencia, es un personaje que yo armo a medida como yo quiero interactuar con el mundo. Y solamente me sirve mientras yo no tenga la capacidad de cambiar al mundo. Y la capacidad de cambiar al mundo es la capacidad de cambiar mi mente subconsciente. Cuando yo puedo cambiar mi mente subconsciente ya no necesito hacer nada más. Porque entonces ahora puedo diseñar el entorno que yo deseo. ¿Está bien? Todavía no tenemos esa capacidad. Bueno, alguna persona probablemente sí. Pero tampoco es binario. No es que, yo puedo cambiar el mundo, yo no puedo cambiar el mundo. No. La persona muy poco consciente casi no puede cambiar nada. La persona totalmente consciente puede cambiar todo. Y en el medio tenemos todos los grados. Una persona que va desarrollando conciencia cada vez puede cambiar más. Cada vez se da cuenta, de hecho eso yo se los puedo firmar y garantizar por experiencia propia, que a medida que uno desarrolla conciencia, cada vez más el mundo se vuelve más sencillo. Y uno se sorprende de la complejidad que otras personas ven, que uno ya no ve más. También uno ve complejidades ideológicas, filosóficas, antropológicas y enredos y frases muy complicadas de Nietzsche y Schopenhauer enredado con Morin y no sé cuántos filósofos más. Y mezcla todo eso y dice, mirá qué complicado que es esto, pero yo estoy estudiando. Y uno cuando desarrolla un poco más de conciencia ve que toda esa madeja de conocimientos, entre comillas, que esa persona está tratando de adquirir no tiene ningún sentido. Y que en realidad todo es mucho más sencillo, muchísimo más sencillo y muchísimos libros se pueden eliminar o muchos libros que tienen 300.000 páginas se pueden reducir a dos frases. Pero bueno, eso es lo que sucede cuando se desarrolla conciencia. Mientras no tenemos conciencia total, por supuesto que tenemos un ego, seguimos teniendo una mente subconsciente, seguimos proyectando un mundo que no podemos cambiar y la alternativa que nos queda es tratar inteligentemente con ese mundo. Que eso sería una actitud estratégica. Hacia un mundo que yo mismo creé, ¿está bien? Con un montón de problemas que yo mismo proyecto, pero que todavía no los puedo eliminar porque tengo algunos problemas en mi mente muy profundos que todavía no pude borrar. Pero cuando los pueda borrar, ya está. Ya no hace falta más tener ningún cuidado, porque puedo proyectar el entorno deseado. Graciela dice, cuando hablas de meditación, ¿tiene que ser con alguna técnica o puede ser una autoobservación permanente mientras transitas tu día, viajando, haciendo la cola en un banco, etcétera, estando en soledad y silencio en distintos momentos del día? Sí, no, hablo de la que tú dices. En cualquier momento, la meditación es la observación de la propia mente. La observación imparcial de la propia mente. Al observar la propia mente, lo que va pasando es que al principio observamos
algo muy superficial. Pero después empezamos a profundizar y empezamos a ver todas las capas de nuestro ego. Y empezamos a ver más capas, más profundas, más profundas, más profundas, más profundas, más profundas, más profundas. Y a medida, cuando la veo, ya se empiezan a caer. Porque un pensamiento subconsciente funciona y se mantiene fijo mientras nadie lo ve. O sea, está activo desde que está oculto. En cuanto queda expuesto ya no está más activo, porque justamente tiene poder porque es inconsciente o subconsciente. En cuanto lo observo, lo hago consciente y ahí se derrite o se empieza a derretir. ¿Está bien? Entonces ese es el proceso, observar nuestros pensamientos de manera imparcial y de esa manera me voy separando. Todo lo que logro observar, yo me separo, ¿se entiende? Fíjense, todo lo que yo puedo observar, por ejemplo esta virome que tengo acá en la mano, yo la puedo observar. Significa que la virome está separada de mí, no está pegada a mí, porque la puedo observar. Si yo puedo observar un pensamiento, el pensamiento ya no es más un condicionamiento, porque no está pegado. Ya lo despegué, tomé distancia. ¿Se entiende? Lo miro de lejos ahora. Ah, mirá, acá estoy viendo mi fobia o mi claustrofobia. Antes no sabía que la tenía, simplemente entraba en un lugar pequeño, cerrado y me volvía loco. Empezaba a transpirar, me daba taquicardia y quería salir y arañaba las paredes y si había una persona le pegaba una trompada, no sé, me volvía loco. Bueno, pero ahora no, ahora observo mi claustrofobia. Incluso veo cómo funciona, hasta puedo tal vez ver el origen de mi claustrofobia. Entonces al verlo ya no está pegada a mí, ya no estoy identificado con esa fobia, por lo tanto esa fobia no tiene poder. La puedo ver, pero ya no tiene poder. Ya la puedo prender y apagar. O por lo menos estoy en ese proceso. Por eso observar algo es el primer paso para dominarlo. Si no lo observo, lo tengo pegado, entonces no lo puedo dominar. Esto es más o menos como si, imaginen que yo tuviera acá en mi frente escrita la palabra Lalo es un tonto. Está escrita en mi frente, entonces no la veo. Mientras no la veo, no la puedo borrar. ¿Se entiende? Entonces voy por la calle, todo el mundo se burla de mí. Yo soy inconsciente de mi frase escrita en mi frente. No la puedo observar, no la veo, está en un lugar oculto a mi vista. Entonces voy pasando y la gente me mira y se ríe, me mira y se ríe, se burlan. Y yo digo, qué mundo malo, qué gente mala. Y me doy cuenta que en realidad es una cosa que está en mí que yo no veo. Llego a mi casa, me miro al espejo, veo la frase y digo, chao, mirá que con razón todo el mundo se reía de mí. Me la lavo, la borro y ya está. Nadie más se ríe de mí. Y en realidad yo no le dije nada a la gente. No cambié nada en el mundo, ¿se dan cuenta? Solamente cambié algo en mí. Me borré esa frase. Bueno, esa es una analogía con un condicionamiento. Funcionan así. Los tenemos grabados, generan nuestras conductas, generan nuestros pensamientos, generan nuestro filtro, generan a qué le ponemos atención, a qué le ponemos foco. Entonces salimos al mundo y vemos un mundo negativo. Pero si pudiéramos volver a casa, vernos al espejo y ver nuestras creencias y ahí borrarlas, después saldríamos al mundo y veríamos otro mundo, otra actitud. Porque en realidad las actitudes se debían a nuestros condicionamientos, a nuestros propios filtros y a la manera que interpretábamos todo. ¿Está bien? Y por supuesto también a nuestras actitudes. Bien. Dice Graciela, si se puede meditar también interactuando con otras personas y observándome en esas instancias. Sí, eso es lo mejor. O sea, observar mis pensamientos en acción. Porque estando en calma es más fácil. Podría empezar en calma y después llegar a observarme todo el tiempo. Y distanciarme. O sea, distanciarme de mis pensamientos fijos. En cuanto me distancio se mueren, porque los pensamientos necesitan estar pegados, las creencias fijas necesitan estar pegadas y ocultas en la mente subconsciente para tener poder. Si yo me la despego y me alejo y la miro, ya se diluye, ya no tiene poder, ya la vi. Es como el cartel Lalo es un tonto en mi frente. En cuanto lo vi ya me lo saqué, obviamente, no dura un minuto más. No voy a volver a salir a la calle con ese cartel. Bueno, lo mismo pasa cuando detecto un condicionamiento.
inmediatamente desaparece. Patrick dice, no es feliz quien más tiene, sino quien menos necesita. Sí, totalmente, sí. O sea, tener más no es ninguna garantía de nada, porque si yo tengo 1000 pero deseo 2 millones, soy pobre. Tengo 2 millones pero deseo 10 millones, sigo siendo pobre y sufro. Ahora, si tengo 100 y yo deseo 5, soy multimillonario, recontra multimillonario. Tengo 20 veces más de lo que deseo. Por supuesto, eso me permite simplificar mi vida, ser generoso, vivir mucho más cómodo, etc. Minimizar el deseo es un camino, simplificar la vida. Bueno, no es novedad, ¿no? O sea, los budistas proponen eliminar los deseos. Cristina, los deseos materiales, ¿no? Deseos mentales, o sea, deseos espirituales, como sea, deseo ser generoso, deseo estar iluminado, deseo estar en paz, esos deseos no necesariamente, porque esos sí son realizables y son eternos, si los obtengo, y son infinitos, son inmateriales. Cristina dice, pienso que es posible que la introversión ayuda a iluminarnos y la extroversión de uno mismo ayuda a vivir en el mundo material. Sí, obviamente, las personas que más viven hacia el mundo material son típicamente personas extrovertidas, no saben que el mundo se puede cambiar y que el mundo es una proyección de su mente, no lo saben, tratan con el mundo como si fuera una entidad independiente. Pero dentro de los extrovertidos hay dos. Están los extrovertidos tontos y los extrovertidos inteligentes. Los extrovertidos tontos tratan con el mundo externo como si fuera un mundo externo, pero están peleados con el mundo externo porque no les gusta. Son rebeldes, no les gusta cómo los tratan en el trabajo, no sé, quieren ser libres, pero todavía les faltan años luz de trabajo mental para darse cuenta cómo se puede hacer. En el fondo tienen un deseo lógico, quieren ser libres y el mundo no les gusta porque tiene muchas injusticias, pero son muy maduros. Son etapas, esa es la primera etapa. De ahí no van a saltar a la iluminación, porque están peleados con el mundo, pero creen que el mundo es un ente aparte. No creen que el mundo lo creo yo, creen que no lo pueden cambiar, o sea, que el mundo es horrible y no lo puedo cambiar. O sea, viven enojados. Después viene la etapa de que veo el mundo, lo considero externo, lo veo horrible, pero aprendo a pilotearlo. Aprendo a manejarme, esquivando las patadas, esquivando las agresiones, siendo cuidadoso en el trabajo, en la calle, esquivando la inseguridad, o sea, todo. Aprendo a manejarme, ¿se entiende? Pero sigo considerando que el mundo externo no depende de mí y no lo puedo cambiar. Sí puedo ser inteligente para interactuar con él. Eso es lo que se estudia en la mayoría de las carreras universitarias y en los cursos de capacitación. Porque es muy raro encontrar un curso de capacitación donde venga el profesor y diga, no, el mundo externo no existe, ustedes lo fabrican. No, la mayoría de los cursos dicen, no, el mundo es así, y bueno, lo que podemos tratar de ser es más inteligentes para tratar con el mundo. De hecho, en muchas charlas mías, ese es el enfoque, porque son charlas en la facultad, porque son charlas en ambientes donde hay personas que todavía no avanzaron a esta visión de que el mundo es modificable. Están en una visión de que el mundo es como es, China es como es, Corea del Norte, Corea del Sur, Donald Trump, Obama, Angela Merkel, Comunidad Europea, Chávez, Cuba, izquierda, derecha, ideologías, etc. Tienen una idea de que el mundo es así, existe así, yo eso no lo puedo cambiar, porque es algo independiente de mí. Entonces lo único que puedo hacer es moverme con cuidado, ser inteligente, ser estratégico, planificar, y eso hace que me vaya bien. Pero eso igual no me alcanza, porque en el fondo todos queremos un mundo perfecto. Y ser inteligente, estratégico, me permite tener una vida más o menos razonable, pero el mundo sigue siendo una basura, sigue habiendo guerra, sigue habiendo inseguridad, sigue habiendo pobreza, sigue habiendo abuso, etc. Yo no quiero ver más eso. No lo quiero. Quiero que nadie sufra. Quiero que todos estén felices. Que no quiero estar bien yo y que haya un montón de gente que está mal. Entonces ahí uno entra en crisis y ya pasa al desarrollo espiritual y termina dándose cuenta de que en realidad todo eso negativo que yo veía lo podía cambiar, porque en realidad está siendo proyectado por mi mente y yo lo puedo eliminar, porque en realidad no existe, es un sueño, es como un sueño, es una ilusión.
Y yo me autotorturaba con esa ilusión porque me había adquirido esas creencias y esas creencias me generaban un mundo negativo. Bueno, ahora estoy en ese camino de eliminar esas creencias, por lo tanto ya no estoy en el camino tradicional o material o estratégico o normal, podríamos decir, de tratar de manejarme bien con un mundo material que yo no puedo tocar, sino que ahora estoy en otro camino, que es modificar totalmente el mundo material, y ya no es un mundo material, es un mundo espiritual, que yo voy a formatear a mi gusto. Federico dice, te preguntaba porque cuando hago meditación no veo nada, veo todo negro, todo oscuro, pero no veo nada que me indique algo. Por eso te preguntaba si hay algún método especial. Bueno, pero lo que tenés que ver no es físico, tenés que ver tus pensamientos. No importa si es negro, rojo o blanco, no es algo físico. ¿Está bien? Se trata de ver pensamientos. Y con la práctica vas a empezar a ver imágenes, que también son pensamientos. ¿Bien? Los pensamientos pueden ser multisensoriales. Un pensamiento puede involucrar imagen, sonido, gusto, olfato, tacto. Todo eso, un pensamiento puede ser multisensorial. Lo que pasa es que no tenemos mucha experiencia en observar pensamientos. Entonces hay que practicar, nada más. Todo es práctica. Con práctica todo se aprende. Pero en algún momento vas a empezar a ver imágenes, recuerdos, pensamientos multisensoriales, recordando olores, recordando texturas, recordando personas con toda su imagen y cada vez con mayor definición. ¿Está bien? Y eso es un ejercicio fundamental de imaginación, eso es un ejercicio creativo, porque estoy aprendiendo a manejar mi capacidad de pensamiento. Cada vez puedo generar un pensamiento más definido, detallado, perfecto, multisensorial, con alta definición. Y eso es un ejercicio, pero bueno, lleva tiempo, como cualquier práctica, como lleva tiempo practicar, aprender tenis, aprender meditación o lo que sea. Bien, Fabián, ¿la experiencia del sapito borra de un saque al ego? ¿Cuál es la experiencia del sapito? No sé a qué se refiere la experiencia del sapito. ¿Lo mencioné yo? Patrick dice, por ejemplo, ¿qué opinás de la realidad del país de Argentina? Lo ideal sería pensar que está todo bárbaro con el dólar y todos los demás problemas de la realidad. Más que modifiquemos nuestras creencias, hay cosas que son así en el presente. Bueno, en realidad la situación de la Argentina es proyectada por todos nosotros. Cualquiera la puede cambiar, por lo menos puede cambiar su realidad. La persona que modifica sus creencias automáticamente empieza a vivir en un país más fácil. Empieza a ganar dinero con facilidad si elimina su creencia de la complejidad del dinero. Por ejemplo, todos o mucha gente, la gran mayoría de la gente en la Argentina tiene incorporada la creencia de que ganar dinero es muy difícil, que la economía es muy complicada, que la calle está dura, que no se puede, que no hay un peso partido al medio, de que el dólar está carísimo, etcétera. Pero eso son creencias. Hay personas que tienen otras creencias. Por ejemplo, tienen la creencia de que se puede hacer negocios, de que soy emprendedor y puedo hacer todos los negocios que quiera y que me puedo mudar de país si quiero, o puedo hacer negocios en otro país viviendo en la Argentina, facturar en otro país y vivir en la Argentina, puedo exportar servicios, puedo exportar productos. Hay personas que tienen otras creencias y son multimillonarias. Es así de simple. Las creencias son limitantes. ¿Está bien? O sea, conviene tener creencias positivas y no creencias negativas. Lo ideal es no tener ninguna creencia, está bien, ser libre. Pero si uno elige entre tener creencias de que creo que todo es difícil versus creer que todo es fácil, yo puedo instalarme creencias de que todo es fácil. Y entonces todo va a ser fácil para mí. Y de hecho eso es lo que se ve en la Argentina y en cualquier país. Hasta en el país más pobre del mundo se ve que hay personas que están mal y personas que están bien. ¿Qué pasa? ¿Son privilegiados? Habría que analizar cada caso, sí, pero la cuestión es que en cualquier situación, en cualquier entorno, siempre hay personas que están mal y personas que están bien. En la misma ciudad hay personas que se agarran una enfermedad y personas que no se la agarran.
en la misma habitación, con los mismos microbios, hay personas que se agarran la enfermedad y otras que no se la agarran, porque todo depende de nuestra creencia. Nuestra creencia moldea lo que percibimos. Hasta en la situación más catastrófica, una persona con creencias positivas puede estar en un entorno positivo. Y lo que a todo el mundo le resulta difícil, a esa persona le puede resultar fácil. Y no va a comprender lo que dicen los demás. Uy, ¿viste lo que pasó? Uy, ¿viste el dólar? ¿Viste la crisis? Uy, ¿viste, no sé, lo que pasó en la City? ¿Viste el noticiero? Y la persona va a decir, yo no vi nada. Yo estoy fenómeno. Todo lo que deseo lo tengo. No sé de qué me hablan cuando hablan de que hay problemas y un montón de gente va a marchar y no sé qué. Yo no lo veo. La verdad no lo veo. O sea, funciona así. Suena loco, es muy distinto a lo que la gente común cree, pero es así. ¿Está bien? Ahora, si uno se deja llevar por sus creencias, y Patrick, si vos dejás instalado o mantenés la creencia de que la economía está mal, de que el dólar es complicado, y qué sé yo, si mantenés esas creencias, eso es lo que vas a seguir viendo. Y va a ser complicada tu vida económica. Después dice Patrick, que claro que los medios de comunicación y otros factores lavan cerebros masivamente. Obviamente hay personas que no tienen crisis económica ni de inseguridad ni de nada. Claro, y bueno. Pero la pregunta es, ¿no están en crisis por qué? ¿Porque tienen suerte o porque tienen otra mentalidad o porque viven de otra forma? Bueno, yo te digo, conozco mucha gente que tienen otro modelo mental. Y mientras todo el mundo está lloriqueando, esa gente está haciendo negocios. Y no digo de manera fraudulenta, ni mucho menos. Está haciendo negocios, proyectos, cosas. Inventando cosas, generando, hasta haciendo 3 o 4 cosas al mismo tiempo. No sé, desarrollando un software, haciendo obras de arte, pintando y vendiendo cuadros, grabando música y vendiéndola por internet o vendiéndola por Spotify. Y su vida es una fiesta, y otras personas su vida es un drama. Bueno, pero eso depende de nuestras creencias, no depende del entorno. Y los medios de comunicación le pueden lavar el cerebro a una persona inconsciente, no a una persona consciente. A una persona consciente no le pueden hacer nada. O sea, una persona consciente puede recibir una frase que viene del noticiero y reírse, o sea, el noticiero dice que está todo mal, yo creo que está todo bien. Y lo que va a primar es lo que la persona cree. Si la persona tiene una creencia firme en que algo es A, esa va a ser la experiencia en su vida. Él va a experimentar A. Si él piensa que se puede conseguir trabajo, que se pueden hacer proyectos, que se pueden hacer emprendimientos, que se pueden hacer negocios, que se puede ganar dinero, que puede ganar todo el dinero que quiera, que puede viajar por todo el mundo, que puede hacer negocios internacionales, puede hacer negocio en internet, puede exportar servicios por internet, puede fabricar productos y venderlos por internet en otros países, etcétera, etcétera, lo va a poder hacer. No hay limitaciones. Si aparecen limitaciones, son limitaciones que nosotros mismos nos imponemos y que se transforman, son nuestros condicionamientos. Graciela agrega ahí, hablando de los problemas, hacemos crecer los problemas. Claro que sí, porque si yo hablo de un problema es porque creo que es verdad. ¿Está bien? Si yo hablo, ¿viste el problema tal? Bueno, eso significa que yo creo en ese problema. Si no, no hablo de ese problema. Y si yo creo y hablo, refuerzo mi creencia. Ni hablar si la otra persona me dice, sí, y se genera un círculo vicioso de dos personas que están todo el día hablando de los problemas del mundo. Bueno, hay muchas personas que están en esa situación. Están todo el día hablando con su familia o sus compañeros de trabajo de todo lo negativo y se están retroalimentando. Dice, ¿viste qué mal? Sí, ¿viste? Peor. No, pero ¿y para qué te cuento esta? ¿No sabes lo que le pasó a mi primo? Sí, después te cuento lo que le pasó a mi tía. Y así, viven transmitiéndose dramas. Y si uno transmite algo, significa algo muy claro, que es que yo creo en ese algo. Si cuento un accidente como algo grave, es porque yo creo que es un accidente, que es algo grave y que es inevitable. Si no, ¿por qué lo voy a contar? Si pensara que es una ilusión, no lo contaría. Bueno, el solo hecho de contarlo ya es un síntoma de que yo creo en eso. Y si yo creo en eso, entonces eso no se va a ir de mi vida.
David dice, Lalo, ¿está mal desconectarse un poco de los medios de comunicación para desconectarse de la basura que te llega del diario o la televisión? Sí, en realidad lo que pasa es que si yo me tengo que desconectar es porque me reconozco débil. Si yo digo, no, tengo que apagar el noticiero porque me hace mal, bueno, eso significa que yo no puedo dominar lo que me pasa. Lo ideal sería que yo pueda ver todas las catástrofes que yo quiera y que no me afecten. Está bien, que yo pueda decir, eso que me está proyectando el televisor no es mi realidad. Y no es la realidad que yo voy a proyectar. Y no sé si es realidad de alguien o no, pero espero que no sea de nadie. Porque no se lo deseo a nadie. Y yo, empezando por mí, que es la realidad que puedo controlar más rápidamente. También voy a poder en un futuro controlar y ayudar a controlar realidades de otros. Pero primero tengo que empezar por la mía. O sea, si todavía me siento débil, a lo mejor tengo que apagar el televisor y no leer el diario, porque lo leo y me hace mal. Pero si yo estoy consciente, lo puedo leer y reírme. Eso sería mejor, porque significa que ya no dependo de lo que veo o no veo. Ya mi conciencia tiene capacidad de defensa. Patrick dice, es otro modelo mental. En la misma, tal cual, en la misma cuadra que hay un mendigo, hay un millonario, hablando estrictamente de lo material. Todo está en la mente y las limitaciones las creamos nosotros con nuestros paradigmas y programación mental. Exactamente. Mejor resumido, imposible. En la misma cuadra puede haber un mendigo y un millonario. Y el tema tiene que ver con sus mentes, no con sus oportunidades y la injusticia social. Todo es una ridiculez. Porque si uno tiene la mente, o sea, tiene un nivel de conciencia muy bajo, no importa lo que se le dé o lo que se haga, esa persona no puede estar bien. Porque su nivel de conciencia le va a complicar la situación que haga falta. O sea, por más que uno le resuelva la situación, a las 2 días la va a tener otra vez complicada. Y eso lo vemos claramente en muchos casos. La única salida es desarrollar conciencia. Y si una persona desarrolla conciencia, ya está. Puede eliminar sus creencias negativas, adquirir creencias positivas y mejorar el mundo en que vive. María Rosa dice, yo alquilo kayak y a mí me va muy bien. Y aunque todos me decían que aquí no funciona, a mí me funcionó. Bueno, excelente. Felicitaciones. Saluda a María, que se retiró. Bien, bueno, hay muchísima gente que ha encarado negocios, todo el mundo, obviamente los de pensamiento limitante y con muchas creencias limitantes, le dicen no se puede, muy peligroso, estás loco. Esa gente, si tiene fe, o sea, tiene fe, ¿qué significa? Tiene seguridad, tiene creencia, cree positivamente. La fe es una creencia positiva indestructible. O sea, si yo tengo una creencia positiva indestructible y nadie me la puede cambiar, entonces yo tengo fe. Y esa creencia se va a proyectar. Y a través de la fe yo puedo, como dice la Biblia, mover montañas, literalmente. Puedo cambiar el paisaje, puedo cambiar el entorno, puedo cambiar todo lo que veo. El problema es que no tenemos fe. Y si tenemos poca fe, obviamente no puedo cambiar nada. Patrick dice, yo trabajo con internet y estoy en el lugar del mundo que elijo y puedo viajar, trabajé para mí mismo y cuando hablo eso con amigos o conocidos intentando aconsejar, muchos se pueden ofender. Exactamente. Está bien. Si en sus creencias está que nada se puede, que todo es difícil, que todo es duro, que todo es imposible, y alguien me viene a mostrar que no, bueno, ahí se activan las defensas del ego. Porque el ego no quiere reconocer que es incompetente. ¿Está bien? Y si le vienen a mostrar que es incompetente, que vos todo el día estás quejándote de algo, pero alguien te viene a mostrar que ya lo resolvió, eso tengo dos opciones. O reconozco que soy un estúpido y lo escucho y aprendo, o me defiendo. Digo, no, lo que pasa es que vos me estás mintiendo. O sea, vos me estás diciendo que es fácil, pero eso es porque vos tuviste suerte. Vos tuviste oportunidades, porque vos naciste, no sé, en la otra cuadra. Yo en mi cuadra estaba todo mal, pero en tu cuadra estaba todo bien. Y aparte por tu familia, porque seguro tu papá te heredaste, todo invento, tengo que inventar, tengo que defenderme, porque el ego no quiere reconocer que es idiota e innecesario. Necesita justificar su existencia, porque si no lo destruiríamos en pocos días, o sea, casi inmediatamente. Pero bueno, el ego se defiende.
Bueno, y esta gente típicamente vive reclamando, porque es una de las formas de defensa del ego. Porque el ego lo que tendría que, si fuéramos inteligentes tendríamos que decir, soy un estúpido, tengo que mejorar. Pero como eso al ego no le gusta, y además porque mejorar implica eliminar el ego, y el ego no quiere ser eliminado, entonces el ego activa todos sus mecanismos de defensa. Y su mecanismo de defensa preferido del ego es decir o afirmar que todo lo que a mí me pasa no es culpa mía. Ese es el mecanismo del ego. Porque no tiene otro. Porque al ego le va mal, porque es automático y es poco inteligente y es estúpido y es egoísta y no aplica las leyes espirituales para que le vaya bien, porque no las conoce y es casi lo opuesto. Pero el ego tampoco quiere aceptar que es un estúpido. Entonces la única defensa que le queda es decir, me va todo mal, pero no es culpa mía. O sea, yo soy inteligente, hago todo bien, pero igual me va todo mal. ¿Por qué? Por la economía, por el presidente, por el entorno, por el mundo, por la gente, por mi jefe, por mi esposa, por mis hijos que gastan mucho, por mi vecino que me odia, o por mi compañero de trabajo que me boicotea, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el mecanismo preferido del ego para sacarse la responsabilidad de que no le está yendo bien. Cuando por supuesto lo inteligente sería aceptar esa responsabilidad y resolverlo. Pero lo que pasa es que resolverlo implica eliminar el ego. Y el ego, por más que sea estúpido, no quiere ser eliminado. Y su forma de defenderse para no ser eliminado es decir, yo no soy el culpable, no soy yo, no me miren a mí. ¿Está bien? Bien, bueno gente, dejamos acá. Creo que redondeamos bastante el tema de los múltiples egos que se activan y desactivan en distintas situaciones. Y creo que venía bien esta aclaración porque en general siempre hablamos de el ego como una cosa y en realidad es un conjunto de miles de capas que pueden estar activas o no activas según en distintas situaciones. Bien, bueno, les mando un abrazo, que terminen bien el finde y nos vemos mañana o el otro o mañana los que participan en las reuniones de los lunes y si no el domingo próximo. Les mando un abrazo para todos.